Presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, director del Nuevo Diario. Percio, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer escucharlos. Muy bien, qué bueno tenerte por Ya, acá. gracias. Percio, estábamos examinando algunas declaraciones a propósito de esta ley que la Sociedad Dominicana de Diarios apoya, participó, tú en particular, participaron intensamente en esto, pero hay gente que insiste, yo citaba al es candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, hablando de ley Mordaza, y he visto por ahí algunos señalamientos sobre esta situación. Sería bueno colocar en contexto el trabajo que se ha realizado. Bueno, gracias a ustedes por prestar atención a este tema y creo que justamente pues, en nuestra lucha contra la ley Mordaza, la famosa ley Mordaza y los distintos intentos de meter legislación para regular la libertad de prensa, pues el gobierno designó una comisión para trabajar una nueva ley que actualizara la 6132, que como ustedes saben es una ley, en el caso de República Dominicana, adoptada por el Consejo de Estado en Ujú. 1962, pero Ujú. que es una ley del siglo XIX en Francia, es decir, de los años 1800 y tanto. Como es lógico, es una ley que está doblemente envejecida. Fue envejecida en Francia y envejecida aquí, una vez fue adoptada. Por tanto, este proyecto busca actualizar esa ley y lo que hemos estado haciendo es actualizar esa ley con la realidad que hoy tenemos todos y de la que somos todos parte, que todo el ecosistema digital con que el mundo opera con el desarrollo de la tecnología. Esta es una ley de garantía a la libre expresión y justamente es una ley que no limita derechos. Segundo, es una ley que fue trabajada con la Corte Interamericana, con la UNESCO, con Naciones Unidas, y en el caso de República Dominicana fue trabajada con los diferentes sectores de la sociedad civil, fue socializada en las universidades, en UNAPED, en la Pontificia, en la Católica, en UNIBE, incorporamos a Dora, incorporamos el área de televisión en esto. Así que es una ley que ha tenido suficiente discusión para elaborar una ley suficientemente garantista y que no ponga en riesgo, digamos, la situación de los ciudadanos. Es un derecho que no nos corresponde como periodistas, nos corresponde como ciudadanos, porque es un Claro. derecho universal, Ujú. planetario. Por tanto, he visto algunas opiniones y creo que eso enriquece el que la gente tenga una opinión sobre esta ley, que considere que hay aspectos que se pueda mejorar. Creo que toda obra humana es susceptible de Claro. ser mejorada. Creo que ahora corresponde al Congreso abrir unas vistas públicas, ampliar ese consenso para la gente que tenga alguna reserva o que no prestó la debida atención en el momento en que se estaban discutiendo estas cosas y Eso pueda es. hacerlo ahora, pues es fantástico. Yo creo que nosotros apoyamos el proyecto, pero no nos oponemos a que haya una discusión Claro. Exacto. digamos, en torno a esta ley. Queremos una ley que incorpore todo lo que somos hoy. Todos ya hoy no somos medios convencionales, somos medios convencionales, pero somos redes sociales, somos parte del ecosistema digital. Hemos incorporado además el tema del Internet como un derecho ya de los ciudadanos y que el Estado se comprometa a promover el acceso de las personas al Internet por todo lo que implica la Internet hoy para la vida de los ciudadanos, para la comunicación. Así que yo creo que estamos frente a una ley interesante que puede ser una ley referencial en la región. Ustedes saben, estas son discusiones que estamos trayendo a nivel mundial. Lo hicimos con la Unión Europea, que fue por donde primero se comenzaron estas discusiones. Y hemos aprendido mucho de los europeos, sobre todo de los alemanes, que nos han ayudado mucho a identificarnos las cosas que funcionaban, las cosas que no funcionaban con las plataformas en esta discusión. Y luego lo hemos traído a la llamada Tres Américas, que incluye Estados Unidos, Canadá y América Latina, discutiendo a través de la Sociedad Interamericana de Prensa todos estos temas. Es decir, que son preocupaciones válidas en los países nuestros, a nivel planetario. En algunos países se ha avanzado más que en otros. En el caso de nosotros, yo creo que estamos tratando de hacer una ley que puede ser una ley referencial
para América Latina, que tiene las mismas necesidades que nosotros. Percio, buenos días. Te habla Julián Roa, el único que no es periodista aquí, en esta cabina. Bueno, pero también con igual derecho. Igual. Ahí viene la pregunta. ¿Dónde está el límite entre lo que es libre expresión y lo que podría ser una... Los abogados tenemos un término que decía del violación a las buenas costumbres, a la moral y la buena costumbre. ¿Cómo se ajusta eso en el marco de la ley? De que la autoridad entienda que es una violación a la moral y la buena costumbre o que es un ejercicio de libre expresión. No sé si me entiende la pregunta. Bueno, yo te diría que la libre expresión no se regula, porque yo no puedo ponerte límites salvo que no sea una dictadura e impedir que tú hables, o que yo hable, o que una persona hable. Yo creo que lo que establece una sociedad es ese sentido del límite, que se establece a través de las leyes. Si yo me excedo por lo que escribo o por lo que digo, el que se sienta ofendido siempre tendrá la opción de demandarme en daño, en perjuicio, en derecho al honor, a la intimidad, lo que sea que yo viole. Pero digamos que ya cuando hablamos de la moral y de la buena costumbre es la forma que cada uno de nosotros tenemos en cómo comportarnos, cómo respetar a los demás. Pero eso no necesariamente es una ley. Es decir, lo que puede ser una vulgaridad para mí puede ser tolerada para alguien. Es decir, yo creo que las sociedades van estableciendo, incluso muchas de esas costumbres se van convirtiendo en leyes, en normas, en que se hacen respetar de manera, digamos, universal para un conjunto de la sociedad. Por tanto, este proyecto no busca limitar las libertades de las personas, por el contrario, es garantizar esas libertades. Ahora, las personas tampoco le estamos haciendo una ley para que crea que puede insultar a todo el que se le ocurra sin ninguna consecuencia, porque en definitiva ese es un derecho que toda persona tiene de defender su honor, defender su intimidad y de defender su condición humana. Perdóname que insista, pero por ejemplo, ¿cómo tú regulas algunas expresiones que innegablemente no van dirigidas directamente hacia una persona que pudiera sentirse violentado, sino hacia el público en general? ¿Cómo evitar que se desborde hacia manifestaciones o expresiones que sencillamente tú la podrías catalogar de, qué sé yo, de aberrante o de que no son correctas? ¿Cómo se limitaría eso? Bueno, ya para eso están los organismos oficiales. Y fíjate que nosotros, en el caso de República Dominicana, tenemos la famosa Comisión de Espectáculos Públicos, que era adherida al poder político y que servía para controlar contenido, servía incluso para limitar las expresiones de líderes políticos. Por ejemplo, a Peña Gómez lo callaron muchísimas veces con esa comisión. Esa comisión desaparece con esta ley y se crea lo que es el INACON, que es un instituto adherido al Ministerio de Cultura y cuyas cabezas no lo nombra el Poder Ejecutivo, es decir, no lo nombra un gobierno, lo nombra el Congreso. Lo destina el Congreso. Es decir, que es una ley que procura también alejar la incidencia del poder político en la vida de los ciudadanos, como una manera de garantizar esa libertad, ¿verdad? Porque en definitiva es de la libertad que estamos hablando, es de la democracia de lo que estamos hablando. Sí, estamos conversando con don Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, y además es el director del periódico Nuevo Diario. Don Percio, el instrumento a través del cual se podría materializar, por ejemplo, cualquier seguimiento a incumplir esta ley. Por ejemplo, que si alguien difama, que si alguien dice, o como sucede muchas veces en las redes sociales, bulos, noticias falsas, ¿cómo puede perseguirse eso a través de este nuevo proyecto? ¿Cuál es el instrumento que se debería utilizar? No, si yo te difamo, el único instrumento que hay es la instancia judicial. Uh-huh. Eso es lo que existe y eso no se puede crear un mecanismo nuevo. Es decir, yo creo que el sistema de justicia es el que corresponde juzgar eso. Y cada persona que se sienta afectada es la que tiene el derecho de hacer eso.
si de mí dicen algo y yo no pongo caso, nadie puede irse a quejarse por mí. Es decir, yo creo que en términos prácticos, como vamos concretando esto, es que si yo siento que alguien me ha ofendido, mi instancia es el tribunal. Es decir, quejarme, demandar por difamación, por injuria, que son cuestiones establecidas claramente en el sistema de la legislación dominicana. Y que es a lo que tiene que recurrir este mecanismo con esta ley. Ahora, en el caso del Instituto del INACON, al Instituto del INACON le correspondería, por ejemplo, en este caso, establecer el tipo de programa que se pasa en la televisión por razones de horario, que es algo que está establecida. Usted no puede pasar una película inadecuada, a lo mejor a una hora que no sea correcta, para donde se puede encontrarse con que un niño está mirando una escena que no está correspondiendo. Es decir, eso le correspondería a esa instancia, a ese instituto. Yeah. Pero si hay cuestiones de afectaciones legales, la instancia es el sistema judicial dominicano. Percio, algunos dicen que hay decisiones atribuidas al órgano, a este órgano, que deberían ser de jueces, los relativos a suspensiones. Abel Martínez dice, por ejemplo, que aparenta proteger derechos, pero que consolida un modelo de control disfrazado y que podría incluso, se habla que pudiera intervenir en contenidos de redes sociales, plataformas y espectáculos, que entonces él dice que hay unos reflejos de autoritarismo en esto. No, yo creo que esa es una visión equivocada y pienso, y es interesante toda esta discusión porque cuando el proyecto se refiere a plataformas, no estamos hablando de la página web de las personas. Cuando hablamos de las plataformas digitales, estamos hablando de las plataformas que a nivel planetario controlan las redes sociales. Entiéndase Facebook, entiéndase Google, entiéndase Twitter, TikTok, Twitter. Es decir, es a esa plataforma en que estamos refiriéndonos y pretendemos, el proyecto pretende que esas plataformas cumplan con los ciudadanos. Y hay sanciones para ellas, no hay sanciones para lo que yo pongo en mi periódico, no hay sanciones para lo que mi periódico digital pone o no. Es decir, yo estoy obligado a respetar las leyes nacionales en ese sentido. Y por tanto, cuando nos referimos a plataformas, no estamos hablando de las cuentas de redes sociales de cada uno de nosotros y de los ciudadanos. De lo que estamos hablando son de las plataformas digitales contra la que lucha la Unión Europea, la que ha luchado Austria, con la que luchó Canadá para imponer su ley que le obliga a compensar por los contenidos que se generan en las plataformas digitales y en los medios tradicionales y en la televisión, y que esas plataformas montan su estructura publicitaria sin compensar, digamos, el costo que tiene un medio de comunicación para producir ese contenido. Entonces yo creo que esta es una cosa y por eso creo que es enriquecedora que hayan cuestionamientos para que estas cosas se precisen, para que esas cosas estén claras y que la gente no confunda una cosa con la otra. En ese mismo tenor, para terminar con esta parte de las aprehensiones sobre limitación a la democracia, se habla que muchas decisiones deberían ser de jueces y que además será un instituto dependiente del Ministerio de Cultura, o sea, estaría vinculado al Ejecutivo. No, el instituto, y tal como dice el asunto, tendría autonomía tanto administrativa como presupuestaria. Es decir, está adherido a cultura porque constitucionalmente usted no puede crear un instituto sin adherirlo a un ministerio. Y creo que el ministerio que más se adecua es el Ministerio de Cultura. Pero ¿qué es una comisión? ¿Qué es una comisión, un consejo, un órgano unipersonal? ¿Cómo es? Es un instituto compuesto por un consejo que está también establecido de cómo se nombra y cómo se sustituye, y en este caso lo tiene que hacer el Congreso Nacional. Ya. Lo de cultura nada más para un tema de asignación presupuestaria y esas cosas. Porque tiene que depender de uno de los... Pero no de tutela. Pero no es el que lo va a tutelar. Él va a tener independencia presupuestaria, es decir, que va a manejar. Tiene, digamos, autonomía para su accionar. Percio, dice el defensor del pueblo que el artículo 65 permite suspender transmisiones
por hasta 90 días y multar hasta con 200 salarios mínimos por infracciones graves. Entonces Contunio dice que son infracciones graves, que no, esto no se define. Lo va a mandar un reglamento. Y da como mucha discrecionalidad. Bueno, precisamente yo creo que la discusión que se abre ahora es interesante para ir precisando todos esos aspectos. Y creo que el defensor del pueblo, con quien hemos trabajado mucho en esta materia, con la ley del DNI, con estos temas de la libertad de expresión, pues tiene la magnífica oportunidad ahora de hacer sugerencias para, si es posible, mejorar la ley, hacerlo. Es decir, yo creo que esta situación va a generar esa posibilidad. Por el tamaño de la ley, Percio, hay que entender que eso seguramente va a mandar a un reglamento. Si manda un reglamento, lo va a hacer. En este caso, la aprobación es del Poder Ejecutivo. No es una manera de generar algún tipo de tutela de cómo va al final salir la ley en el reglamento. No, bueno, ahora si hay reglamento, tendría el Congreso al momento de aprobar la ley que disponer en qué caso tendría que hacerse un reglamento, ¿verdad? O mandar que el instituto haga su reglamento, y obviamente el reglamento, como sabe, como abogado, sí, siempre el reglamento lo promulga el Poder Ejecutivo. Claro. El Poder Ejecutivo. Pero no lo aplica el Poder Ejecutivo, lo aplica la institución al que está posicionado. Ya, correcto. Percio, finalmente, sobre lo planteado por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, él dice que una ley como esta no puede ser construida sin la ciudadanía, ni periodistas, ni medios, ni gremios fueron consultados de forma amplia. ¿Cómo? La participación es parte del derecho, sin debate público no hay legitimidad democrática. Bueno, esta ley ha sido consensuada en todas las universidades, ha sido consensuada con la sociedad civil, con Adora, con el Colegio de Periodistas, con UNESCO. Es decir, bueno, el consenso, mientras más amplio mejor, de manera que si ahora en el Congreso el que se siente que no ha participado puede participarlo, o sea, nosotros encantadísimos de la vida. Y como miembro de la comisión, lo que hemos estado comprometidos en defender esta ley, defenderla desde el punto de vista de la validez. Correcto. Aceptar las discusiones, aceptar y promover, además, a donde sea necesario, correcciones que la perfeccionen. Porque, como digo, la perfección solo es de Dios. Así es. Y mientras más la buscamos, más nos alejamos de él. Por tanto, no podemos partir de que es una ley que no amerite que algunas observaciones puedan, digamos, enriquecerla. Y si esa ley sale enriquecida, la gente consciente de que no es una ley para digamos, conspirar contra su libertad, contra la prensa, pues yo creo que es muy obvio. Yo creo que las personas que hemos estado involucrados ahí, pues son personas que estamos vinculados a la defensa de la libertad de expresión. Y mal pudiera pensar que vamos a hacer cuchillo para nuestra propia garganta. Creo que ha sido una ley bien ponderada, bien considerada, pero obviamente sujeta a recibir observaciones como esta que hace nuestro querido Pablo Ulloa, defensor del pueblo, quien es un colaborador nuestro en toda esta materia y donde acudimos permanentemente en son de consulta con ellos también. Excelente. Muchísimas gracias, Percio Maldonado, por esta participación. Bien. Gracias a ustedes y le doy un abrazo. Y gracias por prestar atención a toda esta discusión. Cómo no, a ti, Percio. Bueno, Percio Maldonado, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, tuvo un rol activo en la preparación de este anteproyecto. Ya proyecto del Ejecutivo depositado ante el Congreso Nacional, y bueno, hay opiniones, se puede enriquecer y que invita a acudir al Congreso para el enriquecimiento del proyecto. Percio, director del Nuevo Diario, y esa frase final, mal haría un periodista y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios en amolar cuchillo para su garganta. De ello estudiaron muy bien, escudriñaron muy bien. Lo mejor que él plantea es la idea de la vista pública. Ahora, correcto, todo el que tenga algo que opinar, que vaya y lo opine. Y se discute, eso es muy importante. Tendremos llamadas después de